Hola, señores, 8 de la mañana, 37 minutos. Saludo a mi compañero y amigo Luis Soriano con Derechos Humanos. Mi queridísimo Luis, excelente martes. ¿Qué nos tienes? Hola, Toño, muy buenos días. Tengas tu auditorio y toda la gente ahí que está trabajando contigo y apoyándote. No, muchísimas gracias, Luis. Y ahora, pues, ¿qué resolvemos en esta materia? Mira, fíjate que hay un tema muy importante que no es muy tomado en cuenta desde lo institucional, que es precisamente los derechos humanos de las personas adultas mayores. Eh, ¿Tú has oído, por ejemplo, en estos últimos meses que hemos platicado, si el Estado, la Federación o a nivel Latinoamérica hablen de esto? No, o muy poco, ¿no? Exactamente, ese es el tema. Pensar que México en muy poco tiempo vamos a ser un país de adultos mayores, el mayor grosor de la población. Hoy estamos en esta edad de los 35 a los 50 más o menos, es muy poco y se acerca ya muy corto tiempo que seamos un pueblo de adultos mayores, ¿no? El mayor grupo poblacional se Sí, está acercando a esta situación y no estamos haciendo mucho como para soportar el Estado mexicano que pueda soportar este estrés poblacional que vamos a vivir. Y desde ahí es hablar inclusive desde establecer las bases de los derechos humanos de las personas adultos mayores, por ejemplo, ¿no? claro, claro, sí, sí, sin duda alguna. Oye, ¿nos estamos volviendo viejos y sin derechos? Nos estamos volviendo viejos y los derechos humanos de las personas adultas mayores han llegado muy tarde a los tratados internacionales, etcétera. Por ejemplo, apenas en el 2015 se Sí, genera esta convención internacional en donde se habla precisamente del tema de los derechos humanos. Entonces, está llegando muy tarde, ¿no? Es un tema que no se tenía contemplado, pero no se tenía tan tomado en cuenta como lo que tiene que ser hoy en día, ¿no? claro. Y se vuelve una situación bien complicada, bien delicada, y por la cual tenemos que empezar a analizar y pensar todas y todos, ¿no? Oye, Luis, Porque, ¿por qué sí, esa dime, omisión? precisamente por esta afectación que tiene la gente y del miedo de entender que nadie quiere llegar a viejo. O sea, hay dos realidades. Todas las personas van a ser niños Sí, y todas las personas, mientras vivan, van a llegar a ser viejos y van a llegar a ser adultos mayores y van a llegar a vivir muchos años. sí, Eso es una realidad. El problema es el miedo, inclusive institucional, el miedo generacional que existe de llegar a ser viejo, ¿no? Y entonces muchas generaciones le dieron la vuelta o se volteaban hacia otro lado para no darse cuenta de eso. Ver a una persona adulta mayor en la calle con la necesidad de que sea ayudada, muchas veces no se ayuda precisamente por ese tema de ya es grande, él sabe lo que hace, ¿no? Y entonces empieza a haber un tema de violencia a las personas adultas mayores desde la sociedad, ¿no? correcto. Correcto. Entonces, mira, ¿Qué debemos hacer y qué deben de ejecutar las instituciones de derechos humanos internacionales, nacionales, locales, para reconocer los derechos de nuestros ancianos, de nuestros viejos, de nuestros abuelos? primero el reconocimiento de que son personas adultas mayores, que las personas adultas mayores tienen derechos humanos, igual que los jóvenes, igual que las mujeres, igual que la población de la diversidad, etcétera, etcétera. Primero identificarlos que están con la misma situación de tener derechos a sus derechos humanos y que además de eso se vuelven también características muy particulares que se necesitan tomar en cuenta, ¿no? Sí, Por ejemplo, hay 10 pautas, ¿no? Para tratar a las personas adultas mayores, que es como una regla muy general que puede ayudar a dignificar inclusive el trato a ellas y a ellos, ¿no? Por ejemplo,
El hablarles de usted es una forma de construir un respeto hacia ellos para que se les reconozca su experiencia, todo lo que han hecho por el entorno en el que viven, el decirle señor, señora, aunque obviamente preguntarles qué trato les gustaría, porque hay muchas personas adultas mayores que no les gusta que les hablen de usted, por ejemplo. Sí. Pero de entrada, el tema de evitar gestos y lenguajes despectivos que motiven la discriminación o la infravaloración, como las ofensas o la ironía, que se da mucho de generaciones, de varios tipos de generaciones, a las personas adultas mayores. Por ejemplo, otro de los puntos es poder ayudarles en su día a día, ¿no? O sea, el paso del tiempo también motiva que las personas adultas mayores de repente pierdan equilibrio, facultades, que las actividades más sencillas se les puedan complicar. Y nosotros tenemos la obligación de pues, ofrecerles el asiento, ayudarles a alcanzar algún producto en algún centro comercial que se encuentre situado muy arriba o muy abajo, por ejemplo, llevarle las bolsas de las compras, mantener la puerta abierta cuando uno pasa, y abrirles, por ejemplo, no sé, o sea, el colocar, por ejemplo, cojines adicionales a los sofás o las sillas Sí. que ellos suelen usar. El tema de ser paciente, por ejemplo, el mostrarse comprensivo, empático, porque al final las personas adultas mayores también por el paso del tiempo tardan más en bajar del autobús, por ejemplo, o inclusive el tema de caminar, ¿no? O sea, tenemos que ponernos en los zapatos del otro para poder entender este tipo de situaciones. Claro, porque para allá vamos, todos. Exactamente. Y ese es lo delicado, es eso, Toño, que al final del día, todas y todos vamos a terminar siendo adultos mayores. Si la vida nos los permite, ¿no? Claro. Y entonces esto que tenemos que empezar nosotros, ahorita que no lo somos, es evidente lo que vamos a pedir que nos hagan a nosotros, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema de preservar su identidad y su dignidad. Cada uno vivimos en etapas y épocas diferentes, ¿no? Las costumbres, hábitos que tenían en ese tiempo, cuando ellos eran jóvenes, cuando estaban construyendo, son diferentes a los nuestros, ¿no? Desde el tema de no tener telefonía móvil, de cómo se trabaja, cómo se interlocutúa la gente unos de otros, es un tema fundamental para poder entender, hablarles con normalidad, Toño. El tema de no hablarles infantilizar, o sea, hablarles como si fueran niños, es un tema bien delicado. No podemos hacer eso. Sí. Tenemos que hablarles con normalidad, como lo que son, como personas adultas mayores que han tenido la fortuna de vivir más de lo que hemos vivido nosotros y tener más experiencia de la que hemos vivido nosotros, y pues es dirigirse a ellos con total normalidad, ¿no? Sí. Habrá quien no escuche bien, y entonces habrá que subir un poquito el tono, habrá que explicarles a lo mejor de repente palabras que se utilizan a lo mejor en el tema de lo del internet, inclusive hasta tú y yo, Toño, ya ni entendemos, ¿no? Claro. Que los chavos dicen y que nosotros no entendemos. Y ahí es, por ejemplo, el tema de fomentar su aprendizaje, ¿no? Y que se vaya en esa ruta de caminar hacia animarlos a generar actividades que les resulten a ellos gratificantes, como puede ser el descubrir lo que es el internet, o lo que pueden utilizar como herramienta, en ayudarlos a meterse a temas de pintura, de actividades recreativas, gratificantes, etcétera. Algo bien importante es evitar el aislamiento, Toño. O sea, no podemos permitir que esa sensación de aislamiento, de depresión, que suele sucedernos a todas las personas, y ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, lo hemos vivido, y que se vuelve la pandemia de la enfermedad mental con el tema de la depresión o la ansiedad, pues
pues las personas adultas mayores, esta pandemia de la que tanto hablamos hoy, derivado de la pandemia, sí, pues este es un tema que lo viven las personas adultas mayores desde antes de la pandemia. correcto. Porque los hijos, los nietos, etcétera, los encierran, los aíslan, ahí los dejan encerrados, y eso es un tema de que han vivido entonces ellas y ellos, o varios de ellos, la pandemia desde antes de existir pandemia, ¿no? Completamente de acuerdo. La dignidad tiene que volver a nuestros adultos mayores. ¿Con qué cierras, Luis? Pues nada más es pedirle a las autoridades, a las instituciones, que volteen a ver los derechos humanos de las personas adultas mayores, mientras tenemos, por ejemplo, un CIPINA para niñas, niños, adolescentes, mientras tenemos secretarías de igualdad sustantiva de género o dependencias que atienden los derechos de las mujeres, mientras tenemos áreas y muchas organizaciones que atienden el tema de la diversidad, etcétera, etcétera, cada vez es menos el tema de las instituciones, áreas que atienden el tema de los adultos mayores. Yo creo que es tiempo de darnos cuenta y voltear hacia allá. Grandes avances han sido con el tema de la pensión universal para las personas adultas mayores, que es una de las rutas, pero se tiene que empezar a generar condiciones para lo que viene, porque vamos a hacer un país de gente adulta mayor, y si no tenemos las condiciones necesarias, las calles no están para los adultos mayores, el transporte no está para los adultos mayores, el acceso a la información, los bancos, etcétera, nada está para los adultos mayores. Tenemos que cambiar la dinámica, tanto en lo privado como en lo público. Con eso me quedaría. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con tu remate. Luis Soriano, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias, abrazo y buena semana a todos. Buena semana, gracias.